Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de este canal de Políticamente Incorrecto. En esta ocasión vamos a estar analizando un poco acerca de las que son las preguntas de la consulta popular de 2024 que, que va a realizar el gobierno actual del presidente Daniel Noboa. Ahora, este video no es con un fin de decirles a ustedes cómo deben votar, si sí o no. Yo considero, como buen ecuatoriano, que todos ustedes son inteligentes y que no son borregos para que le estén haciendo caso a una persona sobre cómo deben votar. Ahora, yo creo que todos hemos aprendido algo básico en esta vida, que las personas debemos saber cómo es escribir y leer. Entonces, hay algo tan básico como es leer y analizar las preguntas, algo básico que todos podemos hacer. Ahora, insisto, yo no creo que ustedes sean borreguitos para que ustedes estén esperando que alguien les diga cómo deben votar. O peor, que un prófugo de la justicia, un corrupto, o narcos, o delincuentes les diga voten sí o voten no, porque van en contra de sus beneficios. Ahora, empecemos con algo. ¿A ustedes les puede gustar o no el presidente o este gobierno? A mí en lo personal hay cosas que no me gustan. Ahora, en una consulta, hay que tener claro siempre esto, queridos compatriotas. En una consulta, gane o pierde, el que va a ganar o perder no es el político de turno. El que pierde o gana va a ser siempre el pueblo. Les pongo un claro ejemplo. En la consulta pasada que realizó el gobierno del banquero Lasso, al cual tampoco no me gusta ese gobierno, pero a veces el pueblo es víctima de su propia decisión por dejarse llevar por políticos corruptos y delincuentes y prófugos. Les pongo un ejemplo. En el 2025 vamos a tener 151 asambleístas, es decir, más de los que tenemos ahora. ¿Pero por qué pasó eso? Eso se lo pude haber evitado. Recuerden que el banquero Lasso les preguntó a ustedes en la consulta pasada si estaban de acuerdo en reducir el número de asambleístas. Pero ¿qué dijeron ustedes? ¿Qué dijo el pueblo supuestamente? El pueblo se dejó llevar por una campaña sucia contra el no, por políticos prófugos y corruptos, por políticos que solo ven por sus intereses, que pertenecen a la casta política de este país, y por delincuentes y narcotraficantes que le decían voten todo o no, o por indígenas atrás pueblos que le decían que votaran no a la consulta mañosa del banquero. Y votaron no ustedes. ¿Y ahora qué va a pasar? Vamos a tener más asambleístas. Y esos asambleístas cobran su sueldo del Estado, del cual nosotros somos los contribuyentes que pagamos impuestos para financiar ese Estado. Entonces, en nuestra plata, vamos a tener que pagarle mediante impuestos los sueldos a esos más de 10 asambleístas pipones y vagos que no hacen nada. Pero el que perdió fue Lazo, decía. El que perdió fue el pueblo, señores, despierten. Ahora, analicemos varias preguntas rapidito. Yo les digo a ustedes, miren la pregunta A. Reforma parcial a la Constitución. Yo le hago a ustedes una pregunta. ¿En qué me afecta yo? ¿En qué nos afecta al pueblo votar sí? Dice, ¿está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la policía para combatir el crimen organizado reformando parcialmente la Constitución? Yo les digo a ustedes, o analicen ustedes, ¿en qué me va a afectar a mí que las Fuerzas Armadas ayuden con un trabajo complementario a la policía si yo soy una persona de bien? Yo no pertenezco a grupos narcos ni crimen organizado. Al que le va a afectar eso no es a esos grupos delincuenciales y terroristas. O sea, si yo voto sí, el que va a ser favorecido es el pueblo. Y si voto no, fui a favorecer a los delincuentes. Ahora, yo insisto, cada quien votará de acuerdo a lo que cree y lo que le conviene. Vamos a la siguiente pregunta. Enmienda constitucional. Dice, ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme al anexo 1? Insisto otra vez, ¿en qué me va a afectar a mí si se extraditan a los ecuatorianos que han cometido delitos, a los narcos, a los delincuentes? A mí no me afecta, le afecta a los delincuentes. O sea, hay que analizar nomás las preguntas. La pregunta 2 dice,
¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en materia como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que correspondan enmendando la Constitución y reformando la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y constitucionales? Eso tampoco no me afecta a mí. Ahora vamos a una pregunta interesante. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comercial? Ustedes dirán, esta pregunta no le entiendo qué significa. A ver, el arbitraje internacional es un método por el cual se solucionan ciertos conflictos que hay entre la inversión privada y el Estado, el cual el país hoy en día necesita de mucha inversión extranjera porque no hay plata. Nosotros no podemos seguir manteniendo el Estado mediante más impuestos. Sin necesidad de aumentar más impuestos, lo que necesita es que haya más personas que pagan impuestos. ¿Cómo se hace eso? Generando empleo, es decir, que hay inversión extranjera, las personas van a trabajar, esos inversionistas pagan impuestos y a la vez las personas mejoran su calidad de vida y también aportan con sus impuestos. Es decir, más inversión significa más recursos para el Estado. Entonces, ¿dónde está el problema de que haya más inversión en este país? No se dice que quieren empleo, entonces apoyemos la inversión extranjera para que vengan a invertir y generen empleo y se dinamice la economía. Acá hay una parte que dice, ¿qué cambiará en el Ecuador con los arbitrajes internacionales? Aquí hay una parte muy puntual que dice que en la Constitución de 2008 que nos puso el prófugo, se denunciaron varios tratados bilaterales. Es decir, dice, uno de los principales efectos del artículo 422 de la Constitución es que Ecuador denunció, es decir, terminó de manera unilateral 30 tratados bilaterales de inversión, es decir, inversión para el país. O sea, ¿a dónde están supuestamente estos corruptos políticos que hoy están prófugos, que dicen que representaban al pueblo y que supuestamente ellos veían por los intereses de los más pobres? Pero al ver menos inversión, lo que hay es más pobreza, menos empleo. Y esa constitución hizo que se denunciaran entre 2008 y 2017 estos tratados bilaterales. Y desde entonces no se han vuelto a firmar documentos de este tipo. Dice, los últimos inversiones denunciadas de manera bilateral fueron con Italia, Bolivia, Perú, España, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Venezuela, Países Bajos, Francia, Suecia, Chile, Suiza, China, Alemania y Gran Bretaña. Es decir, más de 15 tratados bilaterales tenían el país y no se pudieron concretar o seguir porque la porquería de constitución que nos dejó el prófugo no lo permitieron. Es decir, con estos tratados teníamos más recursos para el país, más inversión y más empleo. Entonces, para que vean cómo nos ha afectado las porquerías de leyes que nos dejó esa constitución socialista, chavista que nos dejó el prófugo, ¿dónde está entonces el interés por los pobres? Bueno, y ustedes siguen defendiéndolo, muchos de ustedes. Entonces, lo que se busca es que se atraiga más inversión con esta solución de ciertos problemas que puede haber entre la inversión privada y el Estado, que lo soluciona mediante el arbitraje internacional y haya más inversión. Nosotros somos el país con menos inversión extranjera. Nosotros solo le ganamos en inversión extranjera nada más y nada menos que a Cuba y Venezuela. Obviamente le ganamos porque ellos son países que no les gusta la inversión, países socialistas. Hay otros países que tienen más inversión que nosotros, no puede ser eso posible. Por eso que este país no avanza. Ahora, vamos a hablar también de otro punto que es importante. El señor Issa se opone a la consulta. O sea, al señor Issa le molesta que se extraditen los narcos. Le molestan que aquí hay una ley en esta consulta que habla de la extinción de dominio. Es decir, que se le quiten todos los bienes mal habidos a los corruptos de cuello blanco, a los delincuentes, y que pasen a ser parte del Estado para que sean utilizados por el Estado. Esos recursos pueden servir para seguir financiando la guerra contra la delincuencia, para invertir en educación, en carreteras. Entonces, ¿dónde está lo malo de la consulta popular? El señor Issa se opone y dice a la minería. Yo les digo algo. Yo también estoy en contra de la minería, pero en contra de la minería ilegal. Pero yo sí apoyo la minería legal. ¿Saben por qué? Yo les pregunto, ¿ustedes saben en realidad cómo se financia el Estado ecuatoriano? Les explico breve. El Estado ecuatoriano se financia mediante lo que es la explotación petrolera y lo que es los recursos naturales como la minería y etcétera, entre otros.
Y aparte, el Estado se financia en gran parte de impuestos, de la gente que paga impuestos, es decir, los contribuyentes. La mayor plata para el Estado, para mantener ese Estado gordo que tenemos, viene de nuestros impuestos. Impuestos que paga el sector privado, el sector empresarial, grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas. Todo lo que pagamos IVA. De ahí sale el dinero para financiar todo ese aparato burocrático del Estado que tenemos. Entonces, si no quieren que se siga explotando la minería, va a significar menos recursos. ¿Qué dijeron en la consulta pasada? Dijeron a la consulta, votaron sí, es decir, a favor de que el petróleo se siga quedando debajo de la tierra, es decir, menos recursos para el Estado. Si el Estado tiene menos recursos, entonces no pidan más subsidios, no pidan más carreteras, no pidan más obras. Si ustedes mismos están diciendo al país que no quieren que haya incremento de los ingresos, si están votando en contra de las políticas que promueven los ingresos en el país. Si hay menos ingresos en el país, menos inversión, lo que va a pasar es que los gobiernos van a hacerlo más fácil, es subirnos los impuestos a los ecuatorianos y nos van a asfixiar cada vez con más impuestos. Entonces, ¿por qué se oponen a la consulta? ¿Por qué se oponen a la explotación minera? Yo entiendo de verdad que la explotación minera ilegal contamina y estoy rotundamente en contra de eso. Yo apoyo la minería legal porque eso es inversión. Eso es más dinero y recursos para el Estado, para vías, para escuelas, hospitales y salud. Pero estos indígenas le siguen viendo la cara de tonta a la persona y le siguen viendo la cara de ignorante porque el mayor aliado de políticos corruptos y ciertos personajes, de ellos el mayor aliado es un pueblo ignorante. Si el pueblo no se educa políticamente y económicamente, estos políticos nos van a seguir viendo la cara. Yo en lo personal, yo no estoy de acuerdo con el aumento del IVA, porque yo sé leer, yo sí me he educado política y económicamente, ¿ya? Pero no significa que porque a mí no me gusta este gobierno, yo no voy a apoyar las preguntas que yo veo que van a favorecer al pueblo. Por ejemplo, el trabajo por horas. ¿En qué parte está la regresión de derechos o que eso afecta al pueblo? O sea, yo digo, la gente que está en contra es doble moral y hipócrita. Porque así como esa gente que odia el trabajo por horas, esa misma gente es la que odia el capitalismo y que adora el socialismo. Por esa gente que adora el socialismo y que odia el capitalismo, son los primeros en irse por el Darién a trabajar a Estados Unidos, Canadá, Australia. Es decir, son las primeras personas que se van a otros países capitalistas a trabajar. Y ahí no dicen nada del capitalismo. Otra parte. Ahora hay trabajo por hora. Se van a Estados Unidos, trabajan por hora. ¿A dónde está el problema entonces que haya el trabajo por hora aquí en el país? Son atrasapueblos. Y se dejan llevar por la ignorancia, además. Y se dejan manipular por políticos corruptos que no les conviene el progreso del país. Bueno, ese ha sido mi análisis. Espero que les guste. Si no les gustó, no es mi problema. Si son políticos zurdos ustedes y son borreguitos, es su problema. Pero yo sí quiero que mi país avance y progrese a futuro. Espero que les haya gustado el video. Dejen su comentario, su like. Suscríbanse al canal. Y vamos a seguir en esta batalla cultural en el Ecuador para que estos políticos corruptos y esta casta política no nos sigan viendo la cara. Muchas gracias.